Bueno, pues vamos a ir retomando las sesiones. Permitidme antes unos pequeños mensajes de logística. Yo no soy una gran amante de las calefacciones y eso hace que cuando a mí me pregunte el equipo de personas que trabajan, ¿estamos bien de temperatura? Yo siempre digo, sí, sí, pero al parecer hay quien cree que un poquito más estaría fenomenal, así que seguro que ahora se ponen ya con ello para caldear la sala. Las sesiones se están emitiendo en streaming. Desde la conferencia de rectores se ha remitido a todas las universidades por si alguno de los compañeros o compañeras que no nos pueden acompañar tienen un ratito en el despacho para echar una ojeada. Todas las fotografías que se estén tomando, se ha creado en la web una galería fotográfica para que vuestros servicios de comunicación, si quieren lanzar notas de prensa respecto de vuestra participación aquí, puedan descargarse las fotografías que avalen esa presencia. Y la web que creamos la estamos alimentando, todas las ponencias, los materiales que se aporten por parte de las personas que nos acompañan en estas jornadas se irán colgando en el apartado de materiales, donde estaba la ley de transparencia, la de administración, el informe de transparencia, iremos alimentando a lo largo del día. O sea que no dejéis de visitar la web porque es una herramienta viva. Sin más, para recuperar el tiempo que nos hemos ido consumiendo, vamos a darle la bienvenida y voy a hacer una breve presentación del profesor Inerarity. Digo breve porque queremos escucharle sobre todo a él y porque además, como soy fan de Daniel, pues si no me disciplino, pues seguramente cuento aquí todas las virtudes de quien vais a tener oportunidad de escuchar. Él es catedrático de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, pero es investigador de este programa de captación de talento Ikerbasque en el País Vasco. Y además dirige un instituto de gobernanza global, además, en San Sebastián, en Donosti, en un lugar privilegiado como es ese Palacio de Ayete. Daniel ha visitado la Universidad de La Rioja en varias ocasiones, siempre que le hemos invitado amablemente ha aceptado. Es un universitario de los pies a la cabeza, responde a la perfección a lo que debe ser un profesor universitario, por su compromiso con la investigación, con la docencia, por su capacidad para interactuar con otras instituciones. Sus estancias de investigación en los centros de excelencia internacional así lo demuestran. Ha recibido numerosos reconocimientos, premios de ensayo por una gran cantidad de trabajos realizados. Me gusta destacar en mi condición de Navarra el premio más importante que otorga el Gobierno de Navarra, que es el Premio Príncipe de Viana, nuestros premios Príncipes de Asturias, pero Príncipes de Viana, que también son los mismos del año 2013, y sobre todo es lo que debe ser un profesor de filosofía, alguien que nos interpela, alguien que quizá a los secretarios generales nos invita a levantar la mirada de la ley y del artículo 13.2a y hace que nos planteemos, por ejemplo, cuánta transparencia requieren, cuántas transparencia toleran las sociedades democráticas y también cuánta transparencia tolera el sistema, incluso quienes tienen responsabilidades de gobierno en el sistema, sea el gobierno de la nación o sea también el gobierno de las universidades. Con ese afán provocador, con ese afán de levantar la mirada del texto técnico y que nos acompañe un filósofo para interpelarnos, desde esa perspectiva es la que le hemos invitado a participar en esta reunión. Agradezco su amable aceptación y cedo ya el uso de la palabra al profesor Inerarity. Gracias, Daniel. Gracias, Mariola. Bueno, gracias a todos y gracias por esta invitación que, como advertía Mariola, responde o está dirigida va a ser realizada por un filósofo. Y un filósofo, por si no lo sabéis, es una persona que hay gente que le da por el alcohol, las drogas y otras cosas. En nuestro caso lo que tenemos es una adicción a los problemas, ¿no? Y una especial incapacidad para las soluciones y para ser competentes, ¿no? De hecho, yo admiro mucho a los secretarios generales. Yo no he sido ni secretario de mi departamento, nunca me han confiado ninguna responsabilidad y creo que ha sido un buen principio.
Y en cambio estoy encantado de llamar la atención sobre aspectos problemáticos de cosas que todos consideramos positivas, ¿no? Y seguramente esto de la transparencia lo es, ¿no? Es un tema que estupendo, y a mí siempre que me ha tocado pensar sobre la transparencia, siempre he pensado en la parte oscura, en la parte difícil, en la parte manipulable. De hecho, he basado mi intervención sobre la intervención que hice en el Congreso de los Diputados cuando se deliberó acerca de la ley de transparencia, donde lo que hice fue, no sé si con éxito o sin él, me da igual, llamar la atención precisamente sobre algunos aspectos que ahora subrayaré. Bueno, y por lo menos no me echaron al Manzanares y me pagaron la dieta correspondiente y el vuelo de vuelta, ¿no? Bueno, durante los últimos años este concepto de transparencia ha hecho una carrera meteórica, ¿no? como gran instrumento de control ciudadano sobre lo que está pasando en la política, ¿no? Lo que yo voy a sostener en esta intervención desde mi perspectiva de filósofo y de filósofo de la política, lo voy a centrar más en la política y cada uno puede sacar las conclusiones que sea para su ámbito, es que es un principio que tiene que ser equilibrado con otros y que debemos tener en cuenta los inconvenientes, las dificultades de ejercerlo, incluso una cierta utilización ideológica de este principio, ¿no? Comienzo por lo más positivo, ¿no? Vivimos en lo que a mí me gusta llamar la sociedad de la observación, es decir, una sociedad que monitoriza, como se suele decir ahora, porque la gente disponemos de muchos más medios que en otras épocas de la historia para observar y evaluar, criticar a nuestros gobiernos. Esto tiene que ver con factores que no voy a analizar aquí, de capacitación tecnológica, nuevas tecnologías, también de educación cívica, que aseguran que cualquier cosa que pasa en el espacio público, bueno, cualquiera no, pero cada vez más cosas de las que pasan en el espacio público son vistas, son observadas, incluso son debatidas y discutidas, ¿no? La razón de esta demanda de transparencia que hay en la sociedad se encuentra en la propia evolución de la sociedad. Yo creo que esto tampoco vamos a perder mucho tiempo con este análisis que nos llevaría por la explicación de las nuevas tecnologías o por algo, por ejemplo, tan interesante de examinar, que es que el poder se ha hecho cada vez más vulnerable. El poder, que en otras épocas era oscuro, cerrado y poco discutido, desde el ámbito familiar hasta el ámbito global, pues hoy es un poder más bien fragmentado, débil, contestado, vulnerable. No hace falta que pongan muchos ejemplos de esto, ¿no? Decía Anthony Giddens, un filósofo británico, decía, los mecanismos del poder tradicionales, Esther antes se refería a alguno de ellos, ¿no? El secreto, la jerarquía, la autoridad desnuda, sin razones, no funcionan en entornos informativos en los cuales los ciudadanos tienen la misma cantidad de información, si no más, que los que gobiernan. Cuando hay la misma información, sea porque uno puede acceder a un mercado global de información, sea porque tiene más competencia, etcétera, desaparece una vieja prerrogativa del poder. Bueno, desaparece solo en parte porque también hay ejemplos, no quiero poner de la política española, a ver si se me ocurre alguno de fuera para que nadie se sienta mal. Hay ejemplos de asimetría o de uso políticamente ventajista de la información, pero cada vez es más difícil esto. Se puede utilizar durante una temporada, ¿no? Pero al final se filtra un informe sobre las cuentas en Suiza, se terminan sabiendo ciertas cosas, Wikileaks filtra lo que sea, ¿no? Bueno, esto hace que las sociedades contemporáneas cada vez se han configurado más como unas sociedades donde fundamentalmente la gente nos dedicamos a observar y estamos observando continuamente. Hay un ejemplo que me parece muy ilustrativo de esto, que es el golpe en el plano global, ¿no? Se podría poner otro ejemplo del plano doméstico. En el plano global, el golpe de Estado militar soviético en
en Budapest en 1956, hace ya muchos años, tuvo muy poca resistencia. 12 años después, el golpe de Praga de 1968 tuvo una enorme resistencia. ¿Por qué? ¿Qué pasó en 12 años? Pues en 12 años pasó una cosa fundamental, y es la irrupción de la televisión, la extensión de la televisión, es decir, el hecho de que en los hogares europeos y en los hogares del mundo en general, la imagen de los carros desplegados por el Pacto de Varsovia en Praga contribuyó, en fin, los que sean un poco mayores o seamos un poco mayores tenemos algún recuerdo de esto, a forjar el comienzo de una opinión pública internacional. ¿Por qué? Porque teníamos capacidad de observar, ¿no? Bueno, esto, o por ejemplo, un ejemplo más reciente, lo que pasó cuando los atentados de Atocha. Yo creo que el gran error, desde este punto de vista, el gran error del gobierno de entonces fue pensar que tenía una superioridad informativa sobre los ciudadanos. No darse cuenta de algo tan elemental como que en aquel año, ¿qué año fue, por cierto? 4, ¿no? El año 2004, la gente ya teníamos por lo menos tanto nivel de información. Yo aquel año vivía en Francia, estaba esa noche en San Sebastián, cogí el coche, las emisoras españolas de radio, iba oyendo la autoría del atentado, allá por Po se me debilitó la señal, tuve que coger una francesa y cuando llegué a Toulouse, que era donde yo vivía, ya sabía lo que había pasado, ¿no? Bueno, pero eso lo podía haber hecho desde aquí, porque las radios se cogen ya desde cualquier sitio, ¿no? Es decir, ¿qué tiene de positivo el fenómeno de la observación y de la transparencia? Pues de entrada, el hecho, también Esther lo decía antes, ¿no? El hecho de que hay muchas cosas que no hacemos porque no sabemos controlados. Y eso nos pasa en el plano personal, nos pasa en el plano político, nos pasa en el plano de gobierno. Es decir, hay ciertos errores que tienen su origen en la opacidad o en el secreto y que no se cometen sencillamente porque uno se sabe vigilado. Esto lo haría, sí, pero no lo hago porque se va a saber. Bueno, pues es una fuente de razonabilidad muy básica, muy elemental, no tiene que ver con la conciencia y las grandes convicciones, ¿no? Pero funciona. Y hay muchas, en el espacio público hay muchas expresiones de eso que se ha llamado, que los británicos llaman, los anglosajones, el naming y el shaming, ¿no? El desvelar quién ha hecho algo y el avergonzarlo públicamente. Bueno, eso es un elemento que tiene una cierta capacidad de disuadir. Hay gente que simplemente por eso ya no hace determinadas cosas que están mal, ¿no? Bien. Segundo punto. No voy a hablar mucho de las ventajas de ser observados, que es bueno ser observados y que en principio el principio de observación pública me parece que es indiscutible. Ahora voy a hablar en coherencia con lo que he anunciado sobre los inconvenientes pequeños y grandes que tiene esto. Porque creo que quienes gestionan, como vosotros, instrumentos de transparencia, tenéis que ser conscientes de esto, no porque lo estéis haciendo mal, seguramente lo estáis haciendo muy bien, pero creo que es bueno tener en cuenta estos posibles efectos secundarios, que he puesto bajo el calificativo los inconvenientes de ser observados, porque ser observados tiene muchas ventajas, pero también tiene algunos inconvenientes. Yo creo que nuestra vida política, concretamente me refiero a la vida política, se empobrece cuando no hay transparencia, lo sabemos de sobra, pero también cuando rige una especie de política en directo. Cuando la política está siendo retransmitida en directo, la transparencia se absolutiza y se agota en una vigilancia constante e inmediata. Uno de los efectos más curiosos que habréis observado seguramente analizando cómo se comportan nuestros representantes políticos, es que los representantes políticos que se saben continuamente observados, por cierto, un momento en el cual los representantes políticos generalmente, para protegerse de esto, lo que suelen hacer es no decir nada o acartonar sus discursos, decir lo políticamente correcto, no salirse del cauce, no arriesgar nada. Y el momento de verdad, el gran momento de verdad de la política, ¿sabéis cuándo es? Cuando alguien se deja un micrófono abierto, ¿no? Y entonces yo le diría a Mariola, menuda chapa que les he metido a estos secretarios generales, ¿no? Es el momento de verdad, pero generalmente cuando están representando, y la política se ha convertido cada vez más
en una representación teatral, sin que esto sea nada despectivo en absoluto, tiene todos esos defectos de gente que acartona su discurso porque sabe que todo va a ser examinado hasta el más mínimo detalle, sacado de contexto, y por tanto tienden a sobreproteger sus acciones y sus discursos. Yo creo que hoy en día la democracia está más empobrecida por los discursos que no dicen nada que por la mentira expresa. Y es decir, no es tanto o no es solo un problema de ocultamiento de información como de no decir nada. Yo esto lo dije en el Congreso de los Diputados, repito, me pagaron el billete de vuelta, pero lo dije así. Ustedes no es que sepan una cosa que los demás no sabemos y nos la están tratando de ocultar. Y bastaría con que la desvelaran para que cayéramos en la cuenta y tomáramos las decisiones correctas. Eso es un esquema que tenemos muy simple, esto no es así. Ustedes no tienen ni idea y nosotros tampoco. Estamos ante unas sociedades tremendamente difíciles de gobernar, en unos entramados abiertos, con gran volatilidad. Empecemos de cero, empecemos reconociendo que hay una gran perplejidad. Pero creo que los ciudadanos hacemos un flaco favor a la conciencia cívica y a la mejora de la democracia si estamos pensando que todo el problema de la regeneración democrática consiste en que nos están ocultando algo que ellos ven y nosotros no. No lo vemos nosotros y tampoco lo ven ellos. Y sobre todo porque el gran problema que tenemos no es un problema de falta de información, o no es solo un problema de falta de información, que no sabemos lo que ganan los políticos, ya lo vamos a saber, que no sabemos lo que gana la Casa Real, eso se puede remediar. El gran problema, y ya siento volcar más problemas sobre las que ya teníais sacrificados secretarios generales, que te contéis con toda mi admiración, el gran problema que tenemos es de inteligibilidad, de entender lo que está pasando. No de que nos faltan datos. Hay problemas de falta de datos. En la vida real, en vuestro trabajo, hay muchos problemas que diréis, me faltan datos, en cuanto los tenga, asunto arreglado. Los grandes problemas de la humanidad, los grandes problemas de la política, los grandes problemas de la democracia, no son solo problemas de datos, son problemas de que no entendemos, de perplejidad. Repito, en los que están arriba y en los que están abajo, en la casta y en la gente, en la derecha y en la izquierda, ¿no? Por eso, yo siempre lo he formulado así, ¿no? Yo creo que los políticos, los representantes políticos, los que tienen una obligación de comunicar asuntos complejos, fundamentalmente lo que tienen es una obligación de hacer inteligibles las cosas. Y alguien puede estar dándonos toda la información y no nos está haciendo inteligibles las cosas. También antes Esther aludía a esto, ¿no? Yo creo que el principio de transparencia... Bueno, además esto conecta con otra cosa que es... El principio de transparencia no se puede absolutizar, yo esto lo digo también un poco a la contra de esa marea, ¿no? Porque la política no se puede hacer bien si no hay unos ciertos espacios de, llamémoslo, discreción. Yo no digo de secreto y de ocultación, sino de discreción. Me decía una vez Javier Solana, hace tiempo, me decía, no te puedes imaginar la cantidad de acuerdos diplomáticos que hemos tenido que hacer que no hubieran sido posibles si aquello hubiera estado radiado en directo. Y entonces yo me acordaba, el año 12, creo que fue el año 12, en Italia, ganó la izquierda y siguió gobernando Berlusconi. Y la reunión para formar gobierno entre el Partido Democrático, que había quedado el primero, y el segundo partido, el de Beppe Grillo, 5 Stelle, Grillo exigió que se radiara en streaming, como esta sesión de hoy. Todos entendimos lo que aquello significaba, que no se iba a llegar a ningún acuerdo, ¿no? Es decir, hay ámbitos de discreción, hay ámbitos, no diré de opacidad, pero sí de discreción. Del mismo modo, por ejemplo, que reconocemos a los periodistas el derecho a no revelar sus fuentes. ¿No harían bien su trabajo los periodistas si les exigiéramos que revelaran sus fuentes? No harían bien el trabajo los políticos si no tuvieran unos espacios de discreción, de cocina, se suele decir, ¿no? Sin estar ante la exposición pública, ¿no? Bien, de hecho, suele ocurrir cuando... Yo creo que las sesiones más estúpidas o más
poco informativas para los ciudadanos, son aquellas sesiones, las sesiones del Parlamento más públicamente expuestas. La sesión esta de control de los miércoles, ¿no? Sigue siendo los miércoles, yo es que ya eso ya no me interesa nada, ¿no? Son de muy poca calidad deliberativa. La deliberación es un procedimiento en el cual yo hablo con una persona no para negociar o para imponer, sino, bueno, abierto a dejarme convencer y exponiendo puntos débiles de mi argumentación. En fin, es un tipo de diálogo muy exigente, ¿no? Para el que hay que tener mucho valor y mucha seguridad. El diálogo de mosqueteros de estas exposiciones públicas es un diálogo para convencer a la propia hinchada y para mostrar lo abyecto que es el adversario, tal. Es decir, y a mí me gusta decir que el carácter deliberativo de un diálogo es inversamente proporcional al grado de exposición pública. Cuando estamos actuando en un diálogo y nos sabemos observados, ¿qué es lo que hacemos? Inconscientemente. Tratar de quedar bien con la propia hinchada. Que no digan que somos unos flojos, ¿no? Que no nos vean rebajar nuestros principios. Pero cualquiera que está en una negociación, de todos los puntos de vista, sabe que las negociaciones no funcionan así. Y las negociaciones tiene que haber un acercamiento, tiene que haber un cierto cuestionamiento de los propios puntos de vista, etcétera, ¿no? Bueno, me acuerdo Habermas, el gran filósofo alemán, de una conferencia en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, cuando lo presidía Peces Barba, hacía muchos años, y dijo, es un gran error que pagaremos muy caro la introducción de las cámaras de televisión en el Parlamento. Nadie le hizo caso, probablemente era una utopía, esto no, es imposible, ¿no? Pero hay una lógica detrás de esa observación, ¿no? Bien, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que está haciendo que tengamos la ciudadanía en general una visión de la política fundamentalmente negativa y creo exageradamente negativa, la política está mal, tiene muchas crisis, no hace falta que haga aquí la lista, pero no está tan mal como lo pensamos. Tiene procedimientos para su propia regeneración. Pero en la medida en que estos instrumentos de control que estamos poniendo en marcha, solamente ponerlos en marcha tiene un efecto, por un lado, efectivamente, de ganar a la ciudadanía porque se siente más implicada, con mejor información, etcétera, pero también tiene un efecto secundario que debemos saber gestionar, y es transmitir una desconfianza excesiva en el sistema político. Creo que esta funciona de las dos maneras, y muchas veces ciertas maneras de entender la transparencia y la rendición de cuentas, más que fortalecer la confianza, la pueden dañar, pueden alimentar una cultura de la sospecha que incrementa la desconfianza pública. El asunto es, ¿cómo conseguimos que los instrumentos ese gran instrumento de construcción de confianza, que son todos los instrumentos de transparencia, no dañen paradójicamente, de una manera perversa contra sus propios fines, no dañen esa confianza que precisamente es lo que tenemos que construir, ¿no? Por seguir en la lista de las pegas, hay 1000 estrategias, no seamos tan ingenuos, hay 1000 estrategias para producir intransparencia a través de la transparencia. ¿Os acordáis de aquella historia de la carta robada de Edgar Allan Poe, ¿no? ¿Dónde escondo una carta? Pues ¿dónde la vas a esconder? En el sitio más evidente, ahí no lo buscan los ladrones, ¿no? Deja las joyas en el hall y ya verás cómo no te la... Bueno, eso no sé. Yo no doy consejos sobre ese tema, ¿no? Es decir, voy a poner algún ejemplo que se puede entender bien desde el punto de vista de la política. O sea, hay gente muy hábil en la política. Para mí el número uno, el number one en esto es Berlusconi, que produce intransparencia echando transparencia hacia afuera. Luego lo explico, ¿no? Es decir, cómo... Vamos a ver, a veces, lo formulo como principio y luego pongo ejemplo, ¿no? A veces estar bajo los ojos del pueblo, como decía Rousseau, hay que estar bajo los ojos del pueblo, puede ser una astuta estrategia del líder o de los expertos en comunicación, que lo hacen muy bien, para disminuir el control del pueblo sobre el poder del líder, si no se toman unas ciertas previsiones. Sobre esto, bueno,
prefiero dejarlo para más adelante algunos casos concretos, ¿no? Paso al tercer punto, que es transparencia o publicidad. Cuando hablé en el Congreso de los Diputados, yo discutí el título y la palabra transparencia, creo que con poco éxito, aunque luego he visto que se ha introducido, no sé si estaba ya, o se ha reforzado la idea de publicidad, porque a mí me parece más interesante la idea de publicidad. Es decir, vamos a ver, no se trata de que tenemos que analizar el asunto desde el punto de vista correcto. No se trata de expulsar documentación y datos. El fin último de la transparencia no es expulsar o dejar al alcance de la gente datos e informaciones. El fin último de la transparencia es un poco más allá. Es que la gente tenga posibilidad de hacerse una idea correcta de lo que pasa. Es otro paso más. Por consiguiente, la pregunta que yo me debo hacer como responsable, si yo soy responsable de una unidad de transparencia al nivel que sea, es, ¿con esta operación facilito la tarea de control sobre el poder a la que la gente tiene derecho o no? Es que a lo mejor resulta que si me hago esta pregunta vuelco menos datos, ¿no? Porque a lo mejor una de las maneras de dificultar ese trabajo es dar demasiada información. Si yo quiero a alguien, algún político me lo ha contado esto en privado, bueno, llega a la oposición, solicita información sobre algo, aquí tiene usted la información. Bien, es una manera de decirle, no le enseño nada. Le enseño todo, luego no le enseño nada, ¿no? Repito, para mí la pregunta fundamental es esta. ¿Lo que estamos haciendo sirve para que la gente entienda y, sobre la base de un entendimiento correcto en una sociedad pluralista, donde tenemos diversidad de opiniones, sea capaz de ejercer el control sobre el poder? Ese es el objetivo. Y no tanto enseñar por enseñar. Esto no tiene ninguna otra significación. Bien, yo creo que ahora mismo hay en la sociedad una cierta histeria. Hace poco leía un viejo texto de la sociología de Durkheim que decía, hay gente que se marea cuando ve la sangre y hay tontos que dicen, vamos a ver qué propiedades tiene la sangre que producen el mareo en la gente, en lugar de examinar por qué cierta gente se marea cuando ve la sangre, que ese es el problema, ¿no? Bueno, yo creo que algo de lo que nos está pasando en la política española y en la política en general tiene mucho que ver con esto. No examinemos la sangre, no voy a poner ningún ejemplo concreto, No, hay gente que está examinando la sangre. Que la sangre no tiene ningún interés. Que lo que es interesante es por qué la gente se desmaya. Esto sin ejemplos queda muy mal, pero no quiero poner ejemplos. Creo que hay una gran confusión, hay muchas cosas que se nos están pasando en la sociedad para lo cual yo necesitaría mucho tiempo de hablar y es limitado el que tengo. Pero creo que una de las cosas que nos está pasando es que tenemos una gran confusión en torno a la distinción entre los espacios privados y los espacios públicos. Distinción, por cierto, que está patas arriba. Desde el momento en que con las nuevas tecnologías yo voy dejando huellas y rastros de lo que hago, en fin, no sé. Amazon tiene una imagen de mí mucho más exacta de lo que yo soy, ¿no? Amazon a mí me sugiere todas las semanas los libros que yo debo vender, que yo debo comprar. Y además, como una vez compré un veneno para topos que estaba prohibido en España y lo compré en Inglaterra, esto no tenía que haber dicho, porque está radiado por Stillman, pero deben pensar, Innerarity es un tío que lee libros muy raros y que se dedica a matar topos. Y entonces me mandan continuamente todo tipo de información sobre cómo las últimas técnicas más perversas de matar topos, ¿no? Bueno, en un tipo de sociedad en la cual la información que tienen sobre nosotros y la huella que vamos dejando cuando compramos, cuando hacemos mil cosas, alquilamos una habitación, vamos a un hotel, hacemos un viaje, vamos dejando tantas huellas que esa idea de lo privado que teníamos probablemente no tiene mucho sentido. Y uno de los grandes desafíos conceptuales es volver a pensar la relación entre lo público y lo privado en estos nuevos entornos informativos, ¿no? Bueno, viene esto a cuento del tema de los scratches. ¿Recordáis el tema de los scratches hace un tiempo y tal? A mí, yo estaba trabajando sobre este asunto y me pareció muy significativo. El tema de los scratches es
precisamente una desorientación general acerca de qué es lo privado y qué es lo público, en un momento en el que hemos entendido que la transparencia es una visibilidad continua sobre quienes tienen poder, en lugar de pensar que lo que yo propongo, entenderla como un principio de publicidad esencialmente limitado a los actos que tienen sentido político y en los espacios de dominio público. El hecho de que hagamos escraches tiene que ver, bueno, yo no los he hecho, pero los que lo hagan, tiene que ver, y además la buena conciencia con la que lo hacen, probablemente, tiene que ver con que hay una confusión en torno a qué es lo privado y lo público, mientras que si entendiéramos la publicidad como un principio que está limitado a esos actos que tienen sentido político, que pueden ser actos privados también, luego me referiré a ello, y a ciertos espacios, probablemente tendríamos una visión menos histérica de las cosas que nos están pasando. Por eso, y además lo digo no por formular un principio menos exigente en relación con el poder, sino todo lo contrario. Yo creo que este principio de publicidad es más exigente que el principio de transparencia. Porque mientras que la transparencia se puede contentar con la puesta a disposición de los datos, yo ya he puesto a disposición los datos, la publicidad exigiría que esos datos sean configurados como información inteligible para la ciudadanía. Por tanto, la transparencia no presupone un acceso real a la información, ¿no? Porque, no nos engañemos, es una ilusión pensar que basta con que los datos sean públicos para que reine la verdad en política, para que los poderes se desnuden y la ciudadanía comprenda realmente lo que pasa. El que diga esto no sabe lo que está pasando, no sabe lo que nos está pasando en las democracias avanzadas, ¿no? Yo creo que la transparencia es una condición necesaria de la publicidad, pero no la garantiza, y precisamente por eso muchas veces hay grande profusión de datos y la gente no entendemos lo que pasa. Y no entendemos por muchas causas, pero una de ellas es precisamente la gran crisis en la que están sumidas las instituciones que tenían una cierta función de mediación de la información. Partidos políticos, iglesias, sindicatos, periodistas, todas esas instituciones que lo que hacían, a lo que se dedicaban y se dedican, es a coger una información, darle un sentido, alguien diría, manipularla. Bueno, sí, manipularla, pero también darle un sentido en ese proceso y permitir una cierta orientación. Entonces, yo creo que estamos en sociedades en las cuales hemos caído en la ilusión de pensar que nuestro gran problema es que hay demasiados mediadores. Y son los mediadores los culpables de que no nos enteremos de lo que pasa. Por eso, por ejemplo, preferimos un hacker que un periodista. Por eso nuestro gran problema es la clase política. Claro, ¿cómo no va a ser la clase política? Si es la gran mediación, el instrumento de mediación. Por eso no nos gustan los periódicos, sino que preferimos la información online, las páginas abiertas, etc. Es un filtrador, es un héroe comparado con un pobre periodista, ¿no? Yo creo que ese es el contexto en el que estamos. Todo esto responde a errores, cosas que estas mediaciones, estas instancias de mediación han cometido a lo largo del tiempo. Pero no caigamos en la ilusión de pensar que en una sociedad sin mediaciones es una sociedad inteligible y que una sociedad donde tenemos acceso a los datos es una sociedad donde podemos con los datos construir sentido, construir realidades inteligibles, ¿no? Necesitamos instrumentos de mediación que creen esas comunidades de interpretación, por supuesto que ojalá lo hagan mejor de lo que lo están haciendo, pero que nos permitan una orientación. Hay un caso cuantitativo, pero hay otros casos cualitativos de esto, ¿no? El caso cuantitativo es Wikileaks. Wikileaks, 250.000 documentos. Esos 250.000 documentos, ¿dónde acaban? En los sótanos de 5 periódicos, grandes periódicos, donde un montón de personas se dedican a leer aquellos teletipos. El 99% de los cuales son informes del embajador de un país con un gran empresario, con un político, hablando de bobadas. Y solo 1 de cada 100 tiene algún interés informativo. Pero sin ese trabajo de mediación, en este caso muy cuantitativo, no seríamos capaces, la ciudadanía, de hacernos una idea de lo que está pasando en la realidad, ¿no? Bueno, creo que
parte de lo que nos está pasando con la vida política es que todas las instancias que construían información con sentido, permitían una cierta orientación de la gente, a veces de manera muy torpe, a veces muy mal, han caído en descrédito. Y han sido sustituidas por una utopía de que los ciudadanos inmediatamente, accediendo al mercado de la información, sin ninguna instancia de mediación, nos hacemos una idea perfectamente de lo que pasa. Pues así nos está pasando lo que nos pasa, ¿no? Cuarto tema, la vida privada de los políticos. No voy a hablar de la vida privada de los políticos, que por cierto tiene poco interés, sino que voy a hablar de cómo el caso concreto de la vida privada de los políticos puede tener algo que ver con estas estrategias de ocultación o de clarificación de lo que nos pasa. Cada vez salen más temas privados en la opinión pública, lo cual tiene de entrada que ver con el hecho de que los medios de comunicación vigilen y al final pues, se termina sabiendo el lío de Hollande con aquella actriz. Pero, por cierto, a mí me interesa mucho más que este descubrimiento el hecho de que cuando su anterior pareja y actual ministra de Medio Ambiente, Ségolène Royal, se presenta de candidata a las presidenciales contra Sarkozy, habla mucho tiempo, muchas veces, de su experiencia familiar, de los hijos que ha tenido, de su relación con François Hollande, etcétera, etcétera. Es decir, hay una colaboración de parte de los líderes políticos en contar en público aspectos de su vida privada, porque entienden que eso es beneficioso para su popularidad y su contienda electoral, la contienda electoral. Bueno, el caso de Sarkozy también es un caso paradigmático, ¿no?, de cómo va graduando perfectamente su vida afectiva en relación con el tipo de elecciones que tiene y va dosificando la información. Bueno, eso ya está muy estudiado. Es decir, no es tanto, o no solo, que a veces no se respete la vida privada de los políticos, que repito, me parece poco interesante, pero a veces lo que hay es una sobreexposición de la vida privada, precisamente porque hay un horizonte de bastante desideologización. ¿De qué vas a hablar? Si no hablas de la sexualidad de los políticos, no vas a hablar de la ideología de los políticos, que da para 5 minutos, ¿no? Vendría a ser. Y la sexualidad da para 10, por lo menos, ¿no? Bueno, entonces, este juego convierte a los políticos a veces en víctimas y a veces en beneficiarios. Y a veces pasan de lo uno a lo otro. El caso de Hollande es muy significativo, pero bueno, hay otros muchos que se puede poner, ¿no? Entonces, aquí entramos con temas de protección de datos. Bueno, yo no, como he dicho que no iba a resolver ningún problema, tampoco este lo voy a resolver. Simplemente voy a decir un par de criterios, ¿no? Primero, siempre nos tenemos que preguntar cuál es el bien que hay que proteger. Y cuando estamos hablando de vida privada de los políticos, lo que tenemos que pensar es, el bien que hay que proteger es la integridad del proceso democrático. Ese es el bien fundamental. Y a partir de ahí tenemos que montar todas las demás variables. Porque, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, hay que limitar el tratamiento público de la vida privada de los políticos porque hay que proteger un derecho individual. No es mal argumento, pero tampoco es un argumento definitivo, porque aunque los gobernantes tienen un derecho a la intimidad, claro que lo tienen, evidentemente, competir por un cargo público es una libre elección y, por tanto, algo que uno toma siendo consciente de las cargas que lleva consigo, ¿no? Cuando se trata de representantes políticos, son lo que determina sus derechos y sus obligaciones particulares son precisamente la sustancia del proceso democrático. Conceder a los políticos, por ejemplo, un derecho a la intimidad sin limitaciones, probablemente les supondría concederles un poder excesivo de control sobre el discurso público. Eso bajaría la calidad del debate democrático. Los políticos tienen una exigencia de responsabilidad que rebaja un poco su derecho a la vida privada, ¿no? Por tanto, esto creo que es lo que justifica que haya ciertas informaciones sobre la vida privada de los políticos que claro que nos interesan. Una enfermedad grave de un político es algo que nos interesa a los demás, claro que nos interesa. Si yo voy a votar,
tengo derecho a tener ese tipo de información. O ciertas cosas, relaciones familiares que pueden ocasionar conflicto de intereses. Claro que tengo derecho a ese tipo de información, ¿no? Es decir, todo aquello que pueda condicionar su comportamiento público. Al mismo tiempo, hay buenos motivos para intentar limitar la publicitación de la vida privada. El tratamiento, lo que los anglosajones llaman el tratamiento people de la política, ¿no? La peopleización en Francia, ¿no? El cheap talk en Estados Unidos, ¿no? Esa aparición de la política cada vez más en las páginas rosa, y incluso el tratamiento rosa de la información política, que cada vez es más frecuente. ¿Por qué? Pues porque, para mi juicio, por una cuestión fundamental, y es porque esto tapa otras muchas cosas. Un ejemplo, el affair Clinton-Levinsky, a que algunos han llamado el affair Levinsky, y es el affair Clinton-Levinsky, por si no lo sabían, tapó muchísimas cosas. Entre otras cosas, la preparación de la guerra de Irak, o la ley para la limitación de la financiación de los partidos políticos, o ciertas disposiciones sobre la seguridad social. No se discutieron, se empobreció muchísimo, eso también está muy bien estudiado, se empobreció muchísimo el debate público en Estados Unidos durante el tiempo que duró el affair, porque sencillamente no daba tiempo a controlar otras cosas, ¿no? Hay cosas que evidentemente tienen que ser más publicitadas de lo que lo son. Un acoso sexual no es un asunto privado, es un asunto público, es un delito, es un comportamiento castigable penalmente y por tanto tiene que ser legítimamente investigado. Pero, esta sería mi tesis en este punto, antes de pasar al último, creo que la excesiva focalización sobre la vida privada de los políticos funciona como una gran estrategia de despolitización. Es decir, el caso de Berlusconi, por poner un caso muy concreto, ¿no? Yo creo que Berlusconi pasará a la historia, no sé si como un buen gobernante, pero desde luego como un gran estratega de la mezcla entre lo privado y lo público a beneficio de su propia carrera política, ¿no? Es el caso mejor que conozco de cómo la visibilización pública de la vida privada de un líder lo que hace es generar un espectáculo que esconde los aspectos más verdaderamente políticos que nos deberían importar. Hace años estuve en el Congreso del Partido Democrático en Italia y estuvimos 2 días ahí reunidos hablando de política y a mí me toca intervenir hacia el final y dije, oye, yo venía aquí a hablar de política y me sé toda la vida sexual de Berlusconi, me la conozco al dedillo. No hacéis más que hablar de la vida sexual de Berlusconi, ¿por qué no habláis de la vida política de Berlusconi? Que es lo grave. Bueno, pues no sé si me han hecho caso o no, pero en fin, a veces hay una estrategia de ponerse bajo los ojos del público en lo que se refiere a vida privada, vida particular o como se quiera llamar, precisamente para satisfacer en la gente, esa gente que se marea cuando ve la sangre, una sed de escándalos y permitir que pase furtivamente lo verdaderamente importante, ¿no? Decía un filósofo francés que a los políticos nos entretienen con ellos mismos para no tener que hablar de nosotros. Nos entretienen, es una buena definición, nos entretienen con ellos mismos para no tener que hablar de nosotros, que es el tema que nos debería interesar. Y por tanto, hacer visible la vida de político puede hacer invisible la vida política. Y como siempre creo que hay que partir de cuál es el principio, el bien que tenemos que proteger, y el bien que tenemos que proteger es la vida política, la calidad de la vida política, ¿no? Y de alguna manera además lo que, no sé, también la manera como se configuran nuestras opiniones públicas a veces es muy banal y es muy superficial. Saber cómo se han gastado y en qué se han gastado en concreto el dinero en unas tarjetas opacas, o saber lo que ganan los políticos, por ejemplo, nos interesa más, tiene más morbo, es más atractivo, más escándalo, que saber lo que trabajan los políticos. Alguien ha preguntado, ¿y cuánto trabajan los políticos? Sabemos lo que ganan, pero no sabemos lo que trabajan. O a lo mejor no lo sabemos de la misma manera, ¿no? Sabemos lo que se gastaron en unas tarjetas opacas y no sabemos qué cúmulo de decisiones llevaron
a que una entidad solvente tuviera que ser rescatada. A lo mejor eso lo hemos perdido de vista. Y lo hemos perdido de vista porque nos hemos fijado demasiado en lo otro. Y al mismo tiempo hay otro fenómeno también perverso, que es señalar un culpable de un asunto complejo alivia mucho. Yo no sé si recordáis, en medio de la crisis económica, cuando empieza la crisis económica y todos estamos perplejos ante el asunto, bueno, menos los listos que ya sabían lo que iba a pasar, pero en fin, los demás no sabíamos. ¿Recordáis cómo se llamaba aquel que... Lehman, ¿sabes? Lehman, no, no, aquel que el de la pirámide. Cuando lo detuvieron, yo me acuerdo que estaba viendo la televisión, han detenido a este hombre y mi primera sensación fue de gran alivio. Ya está, ya hemos resuelto la crisis económica. Ya hemos descubierto al culpable, a la cárcel, ya esto se arregla, ¿no? Me duró 2 segundos, pero sé de que hay gente que le duró más. ¿Por qué? Porque la tendencia a señalar un culpable y a visualizar, insisto en la palabra, visualizar asuntos complejos, funciona como un aliviadero que reduce la complejidad. ¿Cuántas veces, en el fondo, estamos ante asuntos tan complicados que lo único que nos alivia la perplejidad es descubrir que hay un sinvergüenza que está detrás, que lo está organizando todo, ¿no? Las teorías de la conspiración funcionan muy bien porque convierten asuntos complejos en asuntos muy sencillos. Son tremendamente aliviadores o aliviantes, ¿no? Y por eso la clase política es lo más cómodo que tenemos a nuestra disposición. Es un instrumento facilísimo. Repito, aquí también tenemos que pensar en la sangre y el mareo. Hay sangre, pero hay mareo, y hay gente que lo hace mal, pero hay gente que pensamos que descubriendo a los que lo hacen mal ya está el asunto resuelto, ¿no? Paso al último punto. La democracia es el poder de los ciudadanos. Esto está clarísimo y esto yo creo que no lo discute nadie. La gran cuestión, lo que tenemos que discutir, lo que tenemos que ver, lo que estáis pensando aquí desde el punto de vista de las universidades, es, bueno, esto de qué modo se ejerce, qué modalidades de empoderamiento se ponen en juego, cómo lo hacemos. Bueno, entonces yo, la tesis que quiero mantener en este punto es que la apoteosis de la transparencia, cuyas bondades no cuestiono en ningún momento, implica entender ese poder ciudadano fundamentalmente como un poder de visión, lo que yo llamaba aquí la democracia ocular. Los ciudadanos, ¿a qué nos dedicamos? Fundamentalmente a ver. Y eso es bueno, pero tiene unas ciertas limitaciones. Una sociedad, todas las sociedades a lo largo de la historia establecen algo así como unas relaciones de visibilidad, y el poder se organiza como una visibilidad. En las sociedades tradicionales el poder consistía en que alguien veía y no era visto. Los poderosos han sido gente que veía, observaba y no era visto. Todas las grandes batallas en la historia eran batallas por atalayas, por observatorios, ¿no? Por eso cuando un pueblo era arrasado por el enemigo, le cortaban la torre. Hay cuantos pueblos que se llaman torremochas, ¿no? Bueno, pueblos que les han quitado la torre porque desde la torre observan, ¿no? Por tanto, observar es un poder, ¿no? Bueno, hoy en día, no me da tiempo a explicar esto con mucha profusión para no alargarme, hoy en día esto se ha invertido. De alguna manera lo que nos está pasando es que los ciudadanos somos los que vemos y el poder es el que no ve casi nada. Es decir, más bien somos nosotros los que, gracias a los medios de comunicación, nos hemos convertido en personas que vemos continuamente al poderoso. Hasta el punto de que probar un día a decirle a un político, tu cara me suena, se cae, vamos, inmediatamente le da un desmayo, así sí que le da un desmayo, ¿no? Como que tu cara me suena. Si el capital político mío es que me reconocen, que me conozcan. Y de hecho en las encuestas se pregunta grado de conocimiento. Es gravísimo. Es mejor ser detestado que desconocido, ¿no? Y en cambio, ¿quién se ha convertido en anónimo hoy en día? El pueblo. Que se ha convertido
en algo que no se sabe lo que la gente quiere, en una fuerza magmática, volátil, que de repente vota a derecha, luego a izquierdas, de repente de la noche a la mañana, sin habernos enterado, monta, no sé, en lo que todo el mundo se gasta el dinero por saber qué es, quién es, las encuestas, etcétera, por saber quién es el pueblo. Hoy en día no tendría ningún sentido esa vieja historia de los emires y los reyes que salían de palacio, se mezclaban, como ¿recordáis aquella novela, película Las sandalias del pescador, ¿no? El Papa que sale del Vaticano se va al Trastevere y pregunta a la gente a ver qué piensan del Papa, ¿no? Y entonces ahí se entera de la verdadera opinión de la gente, porque la gente no le conoce. La cara del Papa no era conocida, ¿no? Cuando el Papa... claro, todos los poderosos en la antigüedad, ¿por qué eran reconocidos? Por los estandartes. Porque cuando un rey llegaba a un sitio tenía que ir con los estandartes, las trompetas o los papas con las sillas gestatorias? Porque nadie le conocía. ¿Por qué cuando los reyes, los papas quitan las sillas gestatorias, quitan las trompetas y tal, no se están despojando de poder? Es que no lo necesitan, si es que les conocemos por su cara, ¿no? Bueno, esto se ha invertido en la sociedad contemporánea. Yo creo que ahora el pueblo es el invisible que contempla, y el poder es el contemplado que no ve nada. Desde el lugar del poder se ve muy poco. Se ha invertido exactamente esas tradicionales relaciones de poder. Bien, en este contexto, si me lo creéis, porque tampoco me da tiempo a explicarlo y a justificarlo con más detalle, si ha ocurrido una transformación de la democracia sin la cual no se entiende lo que está pasando, ¿no? Que es, si en la democracia representativa el órgano fundamental de acción era la voz, el discurso y el oído, escuchar, hablar, escuchar, hoy el centro está más bien en el ojo. La democracia son democracias oculares, es decir, democracias, y por cierto, y en esto estoy en contra de algunos colegas míos cuando dicen la democracia de la red ha cambiado esto. No, la democracia de la red sigue siendo visual. De hecho, sigue habiendo un modelo videocrático en la transmisión de la información en la red. Un tuit es una cosa, no es un discurso. Un tuit se parece más a una imagen que a un discurso o que a un argumento en el sentido de la democracia representativa tradicional, ¿no? Yo creo que esto explica ese declive profundo de las ideas y de la discursividad en la política contemporánea. Por eso, pienso que, aunque la reclamación de transparencia es fundamental para que la gente esté en condiciones de juzgar y controlar, uno de los efectos perversos, quizá más a largo plazo, pero que deberíamos atender, es contribuir a configurar un público que lo que quiere es una gratificación voyeurística, pero que no hace otra cosa que mirar. Un público mirón. Nos estamos convirtiendo en una sociedad de mirones. Perdón, me incluyo también en esto, no quiero insultar a nadie, ¿no? Y la política se está convirtiendo en una cosa que se mira desde fuera. Voy a analizar el que se marea por la sangre. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué hablamos de la clase política de la que cómodamente decimos que se ha distanciado de nosotros? Y nosotros nos hemos distanciado, no nos hemos distanciado y nos hemos convertido en unas personas que contemplan un espectáculo desde fuera. Y además nos gusta el espectáculo. Y ahora lo comentaba con unos colegas míos de la Universidad de Zaragoza, ¿no? Índice de las noticias más vistas en los periódicos. Nos delata como sociedad. ¿Qué es lo que más nos gusta de los periódicos? Eso sí que es un votar en la web, ¿eh? Nos gustan aspectos sórdidos, personales, escandalosos, inmediatos de la vida política, y no los asuntos de fondo, los argumentos, tal. Yo creo que el imperio de lo visual empobrece el nivel del discurso político. La gente nos sentimos visualmente atraídos por temas o perspectivas acerca de los temas que resultan más llamativos, pero que no siempre coinciden con lo más importante, con los verdaderos asuntos políticos. Yo me preguntaría, esto no es un discurso contra los políticos, es un discurso contra nosotros mismos. ¿Estamos mirando a dónde hay que mirar y cómo hay que mirar?
Yo tengo serias dudas. No es lo que ahora se lleva, yo aquí hubiera arrancado muchos aplausos exagerando todavía más lo mala que es la clase política, pero yo eso ya dejé de hacerlo hace mucho tiempo. Y ahora me dedico a hablar mal de nosotros, de lo mal que lo estamos haciendo como ciudadanos. Todo lo que no encaja en la espectacularidad no interesa. El otro día me decía una diputada amiga mía, me decía, es penoso, te preparas un discurso, te pasas el fin de semana, tal, no hay nadie. La única manera de que te hagan caso es ponerte una camiseta o quitártela. Yo no voy a hacer ninguna de las dos cosas. Yo le daba el gusto y le dije, me parece muy bien, sigue haciendo buenos discursos, pero estás jugando en desventaja. Creo que estamos yendo hacia una política de la pasividad en la cual hay más entretenimiento que control. Pensamos que controlamos y no nos estaremos más bien entreteniendo. ¿Es realmente control o es más bien entretenimiento? Yo no puedo controlar, juzgar, yo no puedo ejercer mis tareas de ciudadano crítico activo si no participo, si me considero como simple espectador, que se entretiene de un espectáculo como en la era predemocrática veían nuestros antepasados las intrigas palaciegas, como algo que no les iba. Y, por cierto, a lo que cada vez nos parecemos más. Cada vez nos parecemos a sociedades predemocráticas. El espacio público, decía Habermas, al que citaba antes, se ha refeudalizado. Tampoco hace falta que ponga muchos ejemplos de esta refeudalización, de cómo vemos la esfera pública. Termino con esto, para forjar una voluntad política no basta con mirar, hay que participar, hay que hablar, hay que protestar, no basta con mirar, hay que hablar. Y en una democracia ocular creo que el pueblo se puede sentir menos urgido a actuar como soberano, precisamente porque está ocupado en supervisar continuamente, inmediatamente, en un frenesí alocado, el espectáculo que dan sus representantes. Yo creo que nos basta el espectáculo y nos hemos satisfecho con ejercer esa soberanía negativa de contemplar lo que hacen nuestros representantes. La transparencia, en este caso, sería una estrategia de regeneración que es demasiado poco, que no está a la altura de lo que promete, e incluso, en ciertas ocasiones, como una verdadera distracción democrática. Muchas gracias. Los filósofos, decía Daniel, no resuelven problemas, nos interpelan, nos ponen ante ellos y los que tenemos que afrontar pequeñas soluciones o grandes soluciones a los problemas cotidianos, el de la transparencia en las universidades, el de la administración electrónica, al final, después de escucharles, en el fondo nos sentimos con muchas tareas por delante. Quizá los secretarios generales somos esas unidades de mediación que no solo tenemos que seleccionar los datos que hay que colgar en el portal de transparencia, sino previamente a esos datos hay que cualificarlos y hay que preguntarse en qué medida esos datos pueden estar contribuyendo a un mejor gobierno de la universidad y a un mejor empoderamiento de los universitarios para fortalecer ese proceso democrático universitario. Igual en un vídeo nuevo de bienvenida para los que organicen la próxima COSEG hay que incorporar esa Secretaría General como unidad de mediación o de cualificación de datos. Estoy convencida que compartís esa capacidad para sugerirnos, esa capacidad para enfrentarnos a la teoría y a lo abstracto, que es lo que definen los principios que luego articulan la gestión de los problemas en lo ordinario. Si tenéis alguna cuestión, estoy convencida que Daniel está a vuestra disposición. Sí, adelante, por favor. Sí, buenos días. Soy José Antonio Verdejo, de la Universidad Francisco de Vitoria, aunque obviamente en esta ponencia no hablo como universidad, lógicamente, porque es más una respuesta o una cuestión que me surge al escucharle. Y se ha centrado mucho en los políticos, pero ha hablado también en alguna ocasión, durante su ponencia, de los medios de comunicación social, ¿no? Y
yo creo que a mi juicio son las gafas con las que los ciudadanos vemos esa realidad. Y esas gafas me da la sensación que a veces están empañadas, a veces tienen cristales de colores y a veces pues incluso solo ves por un ojo. Y creo que quizá es el instrumento que tenemos los ciudadanos, y hay un mandato implícito pero muy explícito también en nuestro ordenamiento hacia esos medios. Y bueno, y no pasa nada, es decir, nos desinforman con tanta frecuencia que al final el ciudadano se le acaba quedando una cara bastante de idiota con las cosas que ocurren, que no entiende porque no se las contextualizan, porque no se profundiza en la noticia, sino que es visual. Ahora los medios que más leemos son los digitales, y los digitales son pura imagen, hay muy poquito texto, y con esas imágenes pues creas pues eso, imágenes de una realidad distorsionada o no, según la voluntad o incluso a veces la pericia, pero creo más en la falta de voluntad que en la impericia de muchos y grandes profesionales como hay en nuestros medios de comunicación, ¿no? Quizá ese foco en esta observación y en esta democracia ocular necesita también un cierto ajuste, ¿no? Y no hay tampoco mayor interés en los poderes públicos, me da la sensación, en que eso tenga también algún tipo de movimiento telúrico que haga que alguien piense, bueno, ¿qué estamos haciendo, ¿no?, con nuestra democracia si nuestros ojos pues estamos ahí con necesidad de una revisión profunda, ¿no? Lo dejo como, no sé. Muchas gracias. Perdón, si la hubiera... Sí, adelante. Cuando en la ponencia anterior indicaba que el portal de la transparencia del Estado tenía 500.000 datos, y algo que aludías también antes, es que la desinformación, el exceso de información, no, la máxima oscuridad es la máxima claridad. Un día deslumbrante de sol nos ciega. Y a nosotros, por ejemplo, por darle una dimensión más pragmática en universidades, en la publicación de todos los contratos, incluidos los menores, hacemos decenas de miles. Eso, vamos, ni para un especialista tiene interés, y por supuesto las abuelas van a acceder jamás a esto. Que, no sé, es que yo no veo cómo lograr un punto de equilibrio entre la útil, la información que tiene interés público, que es relevante, que es útil a efectos de control y fiscalización social, pero al mismo tiempo que no es a lo loco. Gracias. Si hay alguna otra más, y ya le damos la palabra a nuestro ponente. Bueno, pues adelante, Daniel. Bueno, las dos preguntas tienen mucho que ver y voy a tratar de responderlas a la vez, porque en el fondo los dos me habéis preguntado qué pasa con los instrumentos de mediación, ¿no? O sea, no hay opinión pública si no hay medios de comunicación. Otra cosa es que los medios de comunicación vayan a sufrir una gran transformación por Internet y probablemente no sean lo que conocimos, pero alguna mediación va a haber. Del mismo modo que los partidos políticos son instrumentos que no lo han hecho muy bien, pero son instrumentos que sirven para forjar una opinión, aglutinar, dar unos cauces de participación política, etc., ¿no? Lo que pasa es que hoy en día pasa una cosa que nuestros abuelos no entienden, ¿no? O no entenderían, ¿no? Que es muy distinto los problemas, son muy distintos los problemas que tenemos en una sociedad en la que hay muy poca información de los problemas que tenemos en una sociedad en la que hay excesiva información. Y no podemos gobernar una cosa con los instrumentos de la otra. Por ejemplo, si yo ahora hago una tesis doctoral y presumo de que tiene muchas notas a pie de página, se reirán de mí, ¿no? Pero yo en mi época en la que hice la tesis doctoral, y no soy nada mayor, todavía hacíamos algunos exhibicionismos de notas a pie de página con toda la bibliografía sobre el tema, ¿no? Eso ya no tiene ningún sentido. Entonces, primero, cambiemos de problema. Por volver un poquitín a la política, ¿no? Yo creo que, y ahora retomo este tema, yo creo que nos estamos equivocando porque estamos haciendo un diagnóstico equivocado de lo que nos está pasando. Pensamos que la política es poderosa y hay que limitarla, controlarla y tal, cuando el gran problema de la política es que es muy débil.
Y si hacemos un análisis, un diagnóstico de fortaleza o de debilidad de la política, las conclusiones operativas que sacaremos serán muy diferentes. Entonces, rodearemos el Congreso o rodearemos el resto del mundo, pero haremos cosas diferentes. Bueno, entonces, en relación con esto, me da la impresión de que mezclamos escasez de datos con excesivo... el problema que tiene la gente, el que tenemos todos ahora mismo, es que con Google está todo al alcance. Pero ¿quién me enseña a buscar? Si es que lo difícil es buscar, si es que una máquina no busca, una máquina encuentra. Y encontrar lo hace cualquiera. Lo difícil es buscar. Decía Sánchez Folosio, lo malo de las soluciones es que las encuentra siempre que uno quiere. Bueno, si encontrar, encuentra cualquiera, pero buscar, hacer las preguntas correctas, dirigir el foco de la atención hacia donde hay que mirar y no mirar en un lado equivocado. Podemos estar todos mirando, yo creo que como sociedad en algunas cosas estamos mirando muy mal. Podemos estar todos mirando en un sitio, pero si ahí no está la carta robada, si la carta robada está en otro sitio, ¿no? Entonces, creo que en este panorama de gran profusión de datos, de información, es cuando más necesitamos buenas instituciones de la mediación y buenos instrumentos de construcción de la mediación. Y nunca han sido tan necesarios, y quizá tan escasos, buenos periodistas como yo. Esta gente que dice, no, ahora ya mejor un filtrador que un periodista, ya no hace falta. No, hace muchísima falta un buen periodista. Hay otro problema de los medios, que yo ya no me atrevo y no tengo tiempo para esto, donde yo creo que están haciendo un flaquísimo servicio a la regeneración democrática, que es con la simplificación. Simplificación torpe, simplificación sectaria. Buenos, malos, arriba, abajo, derecha, izquierda, justo, injusto, sinvergüenza, inocente. Hombre, por favor, nos están tratando como críos, ¿no? Yo no quiero ser inocente, ¿no? Yo quiero conocer el grado de culpabilidad que yo tengo en esto y creo que el triángulo estamos en un triángulo formado por unos políticos desbordados que no saben lo que hacer, unos medios de comunicación que informan de una manera muy simplificadora porque es lo que más fácil les sale y una sociedad que está desconcertada y que tampoco está tomando buenas opciones. Y lo último, en relación con la universidad o con cualquier portal de transparencia, y las veces que me ha tocado hablar de esto en instituciones, yo siempre he dicho lo mismo, sin ser un especialista en absoluto en la materia, ¿no? Tú tienes una responsabilidad. O sea, el que está en un lugar de estos es un filtrador. Y haz un filtro y justifícalo. No me hagas un filtro donde solo salen las noticias que le vienen bien al rector. Bueno, explícalo en la Junta de Gobierno y en el claustro. Solo voy a publicar lo que en las que salga guapo el rector. Pues mal, ¿no? Pero tú puedes decir, no, yo he hecho unos criterios de limitación de la información. ¿En qué? En beneficio de la inteligibilidad. Porque el ideal de la transparencia, repito lo que he dicho antes, es hacer inteligible lo que pasa, hacer inteligible la realidad. Y no tanto dar muchos instrumentos. Pero claro, ahí te juegas tu responsabilidad como gestor, que alguien te puede decir, pues no me convence, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Daniel, por tu intervención, tan sugerente como siempre, tan ilustrativa de la forma en la que trabaja un filósofo, guiando, acompañando al ciudadano, en este caso a los secretarios generales, a acertar con la mirada a donde miramos, y también gracias por ponernos una nueva tarea en nuestra agenda diaria, como esa función de filtrador o esa función de mediación. Acumulamos un poquito de retraso, pero hemos hecho un programa con margen de actuación, así que sin solución de continuidad abandonamos los que estamos ocupando la mesa e invitamos al nuevo ponente y a la persona que se va a encargar de su presentación, el secretario general de Burgos, a continuar en el relevo. Gracias.